La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El amor me ha hecho mecenas. Amor por mi pareja, que me regala este mecenazgo. Amor por la información veraz y sosegada que representa este espacio. Amor libre y sin condiciones ni ataduras, tal y como debe ser la información. Os seguiré escuchando, seguiré resistiendo, pues así lo dice News. El amor es nuestra resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Ahora todo el mundo le llama la atención el relator. Es una figura conocida en Naciones Unidas. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña. No de Estado a Estado, también discute con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha o con el Ejecutivo de Andalucía. Tiene que discutir, dialogar, en los perímetros que digo. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos. Paradoja número 1. ¿Para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren y tienen razón, decidida por un Ejecutivo que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento? Creo, sinceramente, que el presidente Sánchez sigue sorprendido en su buena fe por unos independentistas que desde los tiempos de hazaña, que son congénitamente desleales y que son congénitamente mentirosos y que no se puede uno fiar de ellos. Yo creo que lo importante es mantener la idea en el diálogo, en la negociación, en el hablar dentro del marco constitucional e intentar lo que se está haciendo y lo que está haciendo este gobierno es cumplir con un mandato constitucional como gobierno. La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas. Si hasta hace 2 días sabíamos que teníamos un problema, que era el separatismo, ahora nos hemos dado cuenta que tenemos 2 problemas, el separatismo y Sánchez al frente del gobierno. Y desde luego un presidente del gobierno no puede ser problema para defender la Constitución. Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente. Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se prueban, o mejor dicho, promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente. Y son los ciudadanos, finalmente, quienes sufren injustamente por ello. La ley del aborto, yo la derogaría y volvería a la ley que tenía un consenso social, que es la que aprobó Felipe González. Si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud, lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños, no en cómo los abortamos. Una huelga feminista que desborda el concepto tradicional de huelga y que es huelga de cuidados, huelga de consumo, huelga educativa y huelga laboral. Por eso es importante que entendamos todas las dimensiones que tiene esta huelga.
Buenos días, cafetera. Hoy es 8 de febrero, queda un mes para la gran movilización de las mujeres del 8 de marzo. Es una manifestación que se está planteando como el medicamento idóneo para combatir el fanatismo de ultraderecha que está reviviendo en España. El feminismo nos ha permitido descubrir lo que había escondido debajo de las alfombras del machismo español, así que la manifestación del 8M llega para detener a los partidos que quieren robar las políticas de género, y como la derecha española sigue sorda ante el movimiento que grita en el mundo entero, ha decidido increpar a las mujeres con una nueva propuesta de que se lapide la ley del aborto, por si faltaban razones para movilizarse el día 8 de marzo. Pero en la propuesta del Partido Popular de volver atrás en esta ley, el discurso está lleno de mentiras y de medias verdades. Porque dice Casado que hay que tener más niños y que por eso es mejor la ley de 1985 que tuvo más consenso, lo cual es absolutamente falso. Pero es que además los datos no dicen que se aborte más, sino es que se aborta menos desde entonces. Si queremos pensiones, dijo Casado, hay que tener más niños, a lo que el feminismo ha respondido además con numerosos mensajes en las redes sociales. Algunos colocan su foto junto a los personajes del cuento de la criada y otros envían por WhatsApp imágenes donde se puede leer «Mi coño no va a pagar tu pensión, Pablo Casado». En fin, una vez más comprobamos que la derecha tiene la extraordinaria cualidad de convocar no solamente sus propias manifestaciones, sino también las de los demás. Es algo parecido a lo que está ocurriendo con la manifestación del domingo que han convocado las tres derechas. Nos cuentan que Pedro Sánchez se frota las manos porque cuanto más visibles se hacen los ultras, más se moviliza la izquierda electoralmente. Así que cada uno sigue su propia estrategia. En todo caso, lo que sí que estamos observando es cómo el discurso público se sigue polarizando. Ya todo ha quedado contaminado por la radicalidad y en ese sentido, qué lejos quedó el debate de si PP o Ciudadanos debían ir de la mano de la ultraderecha, porque una vez que lo han hecho en Andalucía, ya nadie les pregunta por este asunto y a todo el mundo le parece normal que acudan y convoquen juntos una manifestación. Por eso, desde este programa insistimos, más vale que llegue pronto el 8M porque se está convirtiendo en nuestra última esperanza. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 8 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. El presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Siendo un felón, es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Es un presidente ilegítimo, chantajeado. Pedro Sánchez está deslegitimado, un gobierno rehén, tan incompetente y tan mediocre, adalid de la ruptura de la legalidad en España, ridículo, un irresponsable, el mayor felón de la historia democrática de España, un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad, chauvinismo del poder y la egolatría de andar escribiendo libros mientras destroza España. Y un desleal que está cometiendo alta traición, que es un mentiroso compulsivo, sencillamente es una catástrofe para el futuro de España. Buenos días, felones. Un saludo muy especial a la cafetera. Hoy es día 8 de febrero de 2019. Es el día en el que escuchamos de nuevo una vez más cómo se teatraliza, cómo las posiciones permanentemente se van sobreactuando, y vamos a analizar un poquito este asunto, lo veremos. Seguimos con el debate, como además se está calentando la calle para el día domingo, donde sabéis que las derechas han convocado una manifestación en Colón, pues hablaremos de este asunto. Muy buenos días, pero hoy es viernes, María.es, buenos días. Buenos días. Y los viernes la sonrisa de María.es aumenta. Llega el fin de semana y entonces se prepárate. Eso si no llegan felones que te amargan un poco el día. Por cierto, si queréis repasamos el significado de felones, que ayer hicimos una aproximación. Ya, el Mundo Today ayer parece que escuchó la cafetera. Sí. Pero ¿Cómo es? Cuéntalo del Mundo Today, si no pasa nada. Quería hablar de cosas serias. Ah, perdón. Si quieres lo podemos comentar después, lo de felones. Vale. ¿No? Sí. Hoy es viernes. Además, los viernes hacemos videoforum en la cafetera. Vamos a hablar de las uvas de la ira. Teléfono 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio, tanto sobre la actualidad como sobre esa película, para el análisis. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Ya sabéis, 30 segundos de mensaje y un pequeño titular en texto para que podamos ordenar la conversación. Y... perdón.
Te interrumpí. Bueno, no, este paso es. Sorprende que Pablo Casado vuelva a la carga y entonces se quiera aproximar todavía más a los postulados de Vox. Y no es casualidad que ayer pues saliesen tantos mensajes recordando, por desgracia, el cuento de la criada. Y bueno, si es eso a lo que nos van a llevar, espero que muchas mujeres reaccionen, sean de la ideología que sean, porque lo que se pretende es recortarnos derechos a las mujeres que teníamos conquistados. De hecho, algunas ya hacían la comparación con Latinoamérica, donde hay países donde se pretende avanzar y se está consiguiendo avanzar, aunque sea a pequeños pasos, hacia mayores libertades y derechos de las mujeres, mientras aquí vemos cómo se pretende que nos los quiten. Así que yo solamente digo que ni un paso atrás. Pues 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Ni un paso atrás, 627-002-002. Allí podéis dejar vuestras notas de audio. La ley del aborto, yo la derogaría y volvería a la ley que tenía un consenso social, que es la que aprobó Felipe González. Si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud, lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños, no en cómo los abortamos. Y como podéis imaginar, pues estas palabras de Pablo Casado han supuesto un auténtico terremoto político, mucho más cuando precisamente ya ayer se presentó la huelga del 8M y en un clima en el que mientras las mujeres están dando importantísimos pasos en la defensa de sus derechos, de pronto el Partido Popular se destapa con eso. Ya sabíamos que el gran riesgo de la irrupción de la ultraderecha en nuestro país no solamente consistía en las posibilidades o en el techo que puedan tener electoral, sino que iban a contaminar el debate público, que iban a conseguir contagiar con su discurso al resto de opciones políticas. Lo ha conseguido ya por la derecha, ha conseguido que el Partido Popular vuelva con esta propuesta que, por cierto, ya intentó enarbolar Gallardón y le costó el cargo. Yo de Pablo Casado me andaría con mucho ojo. Bueno, la comisión del 8M presentó la huelga que se va a celebrar el próximo día 8 de marzo, una huelga de carácter internacional que ya el año pasado irrumpió con extraordinaria fuerza en el debate informativo y que ahora se presenta también en España con un clima muy intenso. Una huelga feminista que desborda el concepto tradicional de huelga y que es huelga de cuidados, huelga de consumo, huelga educativa y huelga laboral. Por eso es importante que entendamos todas las dimensiones que tiene esta huelga. Las feministas sabemos que no hay mejor forma de resistir que avanzar. Y durante los últimos meses eso es lo que hemos estado trabajando. Se abrió la caja de Pandora y, como dice una compañera, levantamos una alfombra y se ha visto todo lo que hay debajo, ¿no? Como todo lo que hay que limpiar. Nosotros lo que queremos es apelar a que todavía seguimos con los motivos suficientes para volver a hacer una huelga, para volver a encontrarnos, para volver a tener diferentes maneras de hacer huelga. Así anunciaban la convocatoria para el 8M, la convocatoria oficial, la presentación de la huelga del 8M y, como decíamos en el editorial, esto sucede en el momento en el que Pablo Casado no se le ocurre mejor intervención que esa propuesta de volver a la ley de 1985 los supuestos del aborto, previa a los supuestos del aborto. Bueno, esa propuesta de Pablo Casado, que desde luego no hay que ser un gran ingeniero y ni hacer un cálculo para saber que moviliza directamente mucho más en esa convocatoria del 8M, como decíamos en el editorial, en la apertura del programa, que por cierto ya está en Twitter en vídeo y os pedimos que nos ayudéis a retuitearla, que se escuche, que se expanda por las redes sociales. Bueno, una convocatoria, la del 8M, que presenta esa huelga. Ya el año pasado irrumpió con muchísima fuerza, pero es que ahora los colectivos no dejan de aumentar, también la movilización de las mujeres, también la estructura a través de la cual se organiza esa misma manifestación, así que se prevé que sea muy numerosa este año. Sí, pero además a mí me choca bastante cómo hay dos tipos de sociedades en este país. Por un lado tenemos cómo la movilización de las mujeres y la concienciación de las mujeres parece que de un año para otro ha crecido y somos más conscientes de los abusos que
que sufrimos y de la situación en la que nos encontramos y estamos más concienciadas, así como también muchos hombres están más concienciados sobre la situación que padecemos las mujeres, pero por otro lado vemos como hay una España que bosteza, ¿no? Que dirían. Hay una España que sigue ahí y que quiere incluso anclarnos en el pasado, quiere hacernos retrotraernos a épocas pasadas, a épocas oscuras, y no sé cómo van a convivir esas dos sociedades. Y yo, lo veremos con el contraste de la manifestación, por ejemplo, de este domingo, en la que será más importante sacar una bandera española que hablar, por ejemplo, del derecho de las mujeres, y entonces, pues así detrás de la bandera podremos esconder toda esa regresión de derechos, y veremos el contraste el próximo 8 de marzo, que yo creo que vamos a volver a desbordar las calles. De hecho, incluso quizás con más motivos que el año pasado. En efecto, lo que ocupa las portadas de los periódicos impresos, la gran agenda setting está marcada por la convocatoria del domingo, porque es cierto que mientras el Partido Popular, Ciudadanos y Vox gritan en las portadas, pues en páginas interiores encontramos algunas cosas como esta presentación de la comisión del 8M de la huelga del 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres. Pero mientras tanto las portadas están muy entretenidas con la cuestión del fin de semana, del domingo. Sabéis que se ha convocado una gran manifestación, se está anunciando por tierra, mar y aire, con esta sobreactuación que escuchábamos de Pablo Casado. Cree que estamos en el peor momento después del 23F. ¿Por qué mencionar el 11M o circunstancias que han ocurrido en este país que nos han colocado en una situación, digamos, un poquito más graves que lo que está sucediendo? Pero la figura del relator que han acordado tanto los independentistas como el Gobierno de España para que participe en las reuniones de aproximación entre ambos actores políticos ha provocado un auténtico terremoto. Bien, mientras la derecha convoca, también desde la izquierda surgen voces discrepantes, algunos de ellos desde las propias filas del Partido Socialista, aquellos disidentes que tuvieron problemas con Pedro Sánchez en las primarias y quienes se situaron del lado de Susana Díaz se muestran muy tensos con la decisión de Pedro Sánchez en la búsqueda de ese sosiego en el discurso catalán. Pero es que hasta Felipe González, el expresidente del Gobierno, ha dicho públicamente: no se necesitan relatores. Ahora a todo el mundo le llama la atención el relator. Es una figura conocida en Naciones Unidas. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña. No de Estado a Estado, también discute con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha o con el Ejecutivo de Andalucía. Tiene que discutir, dialogar, en los perímetros que digo. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos. Paradoja número 1. ¿Para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren y tienen razón, decidida por un Ejecutivo que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma nota? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento? Eso decía Felipe González, y así ha sido recogido hoy en las portadas de los periódicos, especialmente en la del periódico ABC, que publica un puño con una rosa en llamas y dice: el relator de Sánchez incendia al Partido Socialista. Y a cada lado, en un lado Felipe González y en el otro lado Pedro Sánchez. Dice la portada del ABC que Felipe González acusa al presidente de degradar las instituciones y se suma a varones, exministros y miembros del gobierno que reniegan del mediador para complacer al secesionismo, dice la portada del ABC. Pero lo cierto es que hemos escuchado algunas voces discrepantes dentro del Partido Socialista muy radicales, muy contundentes. Lambán, que ha llamado a los independentistas, con un montón de descalificaciones. Mire, respecto a la mesa de partidos catalanes y respecto al dichoso relator, creo que está produciendo confusión. No se sabe
para qué mesa es el relator. Hay contradicciones entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Creo, sinceramente, que el presidente Sánchez sigue sorprendido en su buena fe por unos independentistas que desde los tiempos de hazaña, que son congénitamente desleales y que son congénitamente mentirosos y que no se puede uno fiar de ellos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo llamaba al sosiego. Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda... No es exactamente el audio, pero llamaba así al sosiego. Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente. Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se prueban, o mejor dicho, promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente. Y son los ciudadanos, finalmente, quienes sufren injustamente por ello. No sé qué he hecho, pero decía Pedro Sánchez en el Europarlamento sobre la crispación. Ya luego daremos cuenta de ello cuando terminemos el programa y lo corregimos en el podcast. Pero básicamente lo que decía Pedro Sánchez es alertaba sobre los riesgos de la crispación y lo hacía en el Europarlamento. Además, mientras tanto, Casado en la agencia EFE decía: la agenda de Cataluña es la agenda de ETA. La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas. Es la gran falacia de la izquierda nacional. Eso decía Pablo Casado. Bueno, además, en las portadas de los periódicos dice, porque claro, luego es que tenemos un clima, fin de semana, gran manifestación, miércoles, primera votación sobre los presupuestos. Dice el periódico El País: el PDeCAT se suma a Esquerra Republicana, anuncia una enmienda a la totalidad al presupuesto. Los independentistas catalanes mantienen el veto al proyecto pese al diálogo abierto por el gobierno. Aunque es verdad que en esto hay un cierto debate. Quizá está el independentismo teatralizando un poco la posición, porque todavía dicen podrían dar marcha atrás. Pero hoy en la portada del País lo enfocan con este titular. Además, también en el periódico El Mundo dice: el separatismo destapa el pacto de la mesa de autodeterminación. Esquerra Republicana asegura que los partidos primero llegarán al acuerdo y luego irán a las instituciones para los cambios legales. Dice Felipe González, afirmó que se está degradando institucionalmente el Parlamento. Y mientras, desde la propia portada del Mundo, a llenar las plazas para llenar las urnas. Unas palabras de Pablo Casado, pero que sirven también para llamar a la movilización. Y en la portada del periódico La Razón: sin siglas, con banderas de España. Dice: cederán el protagonismo en la manifestación en la sociedad civil. Parece ser que la manifestación ha sido convocada, pero sin siglas de los partidos. Bueno, ¿y cómo está recogiendo todo esto la prensa internacional? Lo hablamos con Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, pues en efecto es viernes y los viernes ya sabéis que analizamos la prensa internacional con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para ver de qué forma los medios internacionales han hablado de nuestro país, han proyectado la imagen de España en el exterior y claro, hay algunos asuntos que están permanentemente en la mesa. Cataluña es uno de ellos, además esta semana con toda la polémica en torno al relator. Ha tenido gran protagonismo en la prensa internacional, tanto esto como otros asuntos derivados de la tensión con Cataluña, ¿no? Sí, el tema del relator no ha tenido excesivo protagonismo. Ahora entramos a comentarlo si queréis, pero Cataluña sigue teniendo mucho protagonismo porque además estamos a las puertas del juicio a los líderes del proceso, que ya la semana pasada muchísimos medios, acordáis que comentamos que habían entrevistado a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, en general sigue teniendo mucha presencia. En esta semana, otra vez, como al final se ha retrasado el inicio del juicio, pues han vuelto a aparecer entrevistas en la mayoría de los medios internacionales de Puigdemont, incluso de la mujer de Jordi Cuixart, y titulares como los presos políticos entrecomillados. Digamos que Europa sobre todo está con el foco puesto en este asunto. También tuvo bastante repercusión un editorial de The Times, era del viernes pasado, pero estaba pensado para que empezara el juicio el día 5 y era un titular un poco engañoso, tramposo, pero que volvía a evocar un poco la Inquisición española. De hecho, se titulaba así, ¿no? La Inquisición española. Luego el titular lo que destacaba era que había dudas y que había temores de una cierta politización de la justicia en España y que este juicio pensaba que España debía aprovecharlo, la justicia española debía aprovecharlo para disiparlo. Pero lo dejaba ahí, lo planteaba. Y luego es verdad que el tema del relator, el tema de todo lo que implica Cataluña, la presión para la negociación de los presupuestos, esto es algo que también han recogido varios medios internacionales. La CNBC, por ejemplo, decía que amenazaban de nuevo con tumbar los presupuestos, con lo que eso podría implicar para la estabilidad del gobierno español. Y con el tema del relator, la verdad es que he encontrado pocas referencias. Pensé que iba a tener más repercusión, pero sí he encontrado una de Político, la edición europea del digital de Estados Unidos, que destacaba sobre todo la reacción que había provocado la idea o la figura de que pudiera haber una especie de relator o mediador en las conversaciones entre gobierno y Generalitat. Claro, porque luego has tenido la oportunidad de hablar con algún corresponsal internacional, especialmente para analizar también la sobreactuación que ha conllevado esta polémica en torno a la oposición, y algún corresponsal internacional lo veía de esta manera, ¿no? Lo veían casi todos ahí, es decir, así como hay pocos artículos que lo hayan destacado, en Twitter, por ejemplo, todos los corresponsales han destacado esa especie de catastrofismo y de exageración con la que la oposición española, principalmente Pablo Casado y Albert Rivera también, habían reaccionado a esta figura, porque no dejaba de parecerles una cesión menor. Por ejemplo, de Político decía esto, era una pequeña concesión a los independentistas por la que Pedro Sánchez estaba pagando un precio muy alto. Pero Henri de Laguerre, que es un corresponsal francés que además vive en Cataluña, que sigue muy de cerca el tema del proceso, nos contaba esto. Dice, es que me parece desproporcionado y totalmente fuera de lugar. Que la gente esté espantada porque en un momento entre dos administraciones donde sabemos desde años que todo es muy difícil, que surja la posibilidad que alguien esté y que presencie unos debates, pues no veo muy bien cuál es el problema. Es una polémica totalmente excesiva, ridícula, y demuestra que hay unas ganas de enfrentamiento por todas partes que yo no me entiendo. Dialogar, es evidente que esto sucede entre gente que no está de acuerdo. Es evidente que entre Madrid y los independentistas pues no hay acuerdo y están enfrentados. Si la presencia de una figura ayuda a que se descrispe un poco, pues mira, yo no lo veo tan mal. Y entonces lo de convocar una manifestación unos días después, únicamente por esto lo veo muy fuera de lugar, y yo no veo qué es lo que ha cedido Madrid a los independentistas. Sí, este era Henri de Laguerre, que es corresponsal de la radio francesa Europe 1, que escribe también para otros medios franceses, para medios belgas, por ejemplo, también es el canal belga público de la RTBF. Destacaba esto, ¿no? Que no ve que hay una cesión considerable por parte del gobierno español, y esto es algo que en fin, en general los corresponsales internacionales que han asistido a
a estos 2 días de polémica, pues destacaban esto, ¿no? Que les ha parecido exagerada y una sobrereacción bastante importante. Pero sin duda el tema que más protagonismo ha tenido esta semana ha sido Venezuela, la posición de España. Se esperaba con expectación cómo iba a ser finalmente su reacción y esto ha sido muy recogido en los medios internacionales, ¿no? Sí, el hecho además de que Pedro Sánchez saliera en persona a anunciarlo ha sido especialmente destacado, porque es verdad que ha coincidido con una cascada de reconocimientos hacia Juan Guaidó por varios países de la Unión Europea, pero España se ha destacado mucho que ha ejercido una especie de papel de liderazgo, o un rol muy activo. Sí, esto no ha sido muy destacado en la prensa nacional, sin embargo los medios internacionales sí colocaban el foco en eso, ¿no? En la posición de liderazgo de España. Sí, de hecho, por ejemplo, Le Figaro, el diario francés, hablaba de que España estaba en primera línea en este asunto, o la ARD, la televisión alemana, en un análisis destacaba que Madrid era de los países que presionaba, que había estado presionando. Es verdad que además no ha habido una posición común de la Unión Europea de cara al reconocimiento de Juan Guaidó, entre otras cosas por la objeción de Italia, que se ha negado a reconocer y un poco a adentrarse en la posición común, y esto ha llamado bastante la atención y ha sido bastante destacado por los medios internacionales. Pero en este sentido sí han destacado que España y Francia quizás son los 2 países que han tirado un poquito del carro, podríamos decir, en este aspecto. Algunos medios, por ejemplo, me llamó la atención también en Argentina, el diario Página 12, que es un diario de izquierdas, no interpretó, no recibió demasiado bien este papel activo de España, incluso acusó a España y a Francia de estar socavando los esfuerzos de la Unión Europea por buscar otro tipo de salida, ¿no? El hecho de que hubieran decidido reconocer a Juan Guaidó se ha interpretado como un cierto golpe a los esfuerzos para que hubiera un diálogo. Es verdad que de todas formas internacionalmente la posición de España y de la Unión Europea se sigue viendo como proclive al diálogo y a una solución, digamos, a buscar una solución al margen de lo que se está hablando. Pero la crisis sigue estando ahí y lo único es eso. España se ve claramente como que quiere jugar un papel activo. Así, o sea que independientemente de nuestra posición y de ese supuesto liderazgo en el reconocimiento a Guaidó, lo que sí que se observa es que hay una intencionalidad de buscar un camino de negociación. Bueno, la Unión Europea, de hecho, está participando en varios encuentros con México, con Uruguay, para intentar buscar una vía alternativa, ¿no? Por mecanismos de diálogo. También, por ejemplo, la ONU con Antonio Guterres se ha mostrado a favor de esto. Es verdad que toda la crisis, luego si queréis lo tocamos más, pero sigue estando en el foco de todos los medios internacionales. Y bueno, pero a España se le coloca en ese grupo en todo caso. Se le coloca dentro de lo que es la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea, digamos, como los países que están presionando para por lo menos que haya una involucración mayor, ¿no? De hecho, se recordaba que Pedro Sánchez fue el líder que lanzó el ultimátum a Nicolás Maduro de 8 días para que convocara elecciones, y una vez que ha expirado ha sido cuando toda la Unión Europea ha salido a reconocer a Juan Guaidó. Sí que claramente se destaca. También había algunos medios que recordaban la especial relación que tiene España con Venezuela, con unos vínculos económicos y personales bastante importantes, y por ejemplo The Irish Times decía que claro, el tema Venezuela es casi política doméstica en España, entonces sí se reconoce y se destaca que España está ahí en primera línea. Bueno, esto en lo que se refiere a las noticias de Cataluña, Venezuela, que ha tenido mucho impacto, pero ha habido otras noticias menores también que se refieren a nuestro país, por ejemplo las relacionadas con el salario mínimo. Había alguna tesis que se ha publicado en la prensa internacional, en medios internacionales, que defienden que la subida del salario mínimo nos equipara a Europa, ¿no? Pero tomando como referencia el qué. ¿Qué es esto? Pues esto era un artículo de un análisis de Bloomberg, la agencia económica estadounidense, que de hecho calificaba, dice, la subida del 22% del salario mínimo en España es una medida progresiva, y lo que hace es equiparar un poco a España a digamos, el nivel en el que estaban los salarios mínimos en otros países. Y publican una tabla en la que se ve, digamos, el porcentaje que el salario mínimo supone con respecto al salario medio de cada país. Y por ejemplo, hay algunos países en los que está muy alto. Francia o Portugal, el salario mínimo llega más o menos al 60% del salario medio, que es un poco la media que ganan. Y en general la media europea estaba en torno al 50%. España, antes de la subida, estaba en el 40%. Entonces lo que destaca Bloomberg es que esta subida equipara un poquito a España al nivel en el que el resto de países tienen sus salarios mínimos. También
alertaba o avisaba este artículo de Bloomberg que sus economistas consideraban que esto luego podía tener impacto y podía extenderse a más asalariados y que esto también podía afectar a la competitividad. Pero en principio la idea era eso, que digamos, reduce esa especie de diferencia, esa especie de agujero que había en la economía española. Bueno, esto en lo que se refiere a las noticias que señalan a nuestro país, que apuntan a nuestro país, pero en la prensa internacional, si nos abstraemos de España y vemos las portadas de los periódicos, una de las noticias que lo ha dominado todo ha sido el conflicto de Venezuela, ¿no? Sí, realmente toda la semana, llevamos ya 3 semanas en la que es el gran tema de la política internacional. Realmente no ha habido grandes avances, más allá que este reconocimiento a Juan Guaidó en estos días por parte de la Unión Europea, pero no termina de verse un avance. El jueves veía un artículo de Bloomberg que señalaba que desde Rusia se estaba empezando a notar que habían perdido un poco la confianza en Nicolás Maduro y que podía abrirse ahí una pequeña grieta en el apoyo que hasta ahora tenía el presidente venezolano y de un país tan importante como Rusia, pero sigue habiendo mucha incertidumbre y sigue sin estar claro qué puede pasar. Lo que se destaca es que hay una gran división. No parece que lo que algunos esperaban, que era o algunos creían que podía pasar, que era que la población venezolana saliera en tromba a pedir el derrocamiento, la dimisión de Nicolás Maduro se esté produciendo. Y bueno, en este sentido hay muchos que alertan de que cualquier injerencia puede tener graves consecuencias y hay bastante prudencia y bastante miedo sobre lo que puede suceder. Aunque ya os digo que Bloomberg dejaba ese pequeño detalle, ¿no? Que hasta ahora el bloque que apoyaba a Maduro geoestratégico estaba compuesto por China, Rusia y algunos otros países, y si Rusia realmente empieza a flaquear en este apoyo, sí que podría ser un aspecto importante en la crisis. Bueno, la prensa internacional, la manera en la que retrata la imagen de nuestro país. Hoy, en todo caso, bueno, ya lo hemos dicho, es viernes y los viernes analizamos una película en este gran ejercicio colectivo que es el Videoforum. Vamos a seguir hablando de esto. ¿La has visto? ¿Te incorporas también a la conversación sobre el Videoforum? Sí. Bueno, pues continuamos aquí en la cafetera. Tienes que reconocerlo, Muley. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. ¿Entonces a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. Pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi... Las uvas de la ira es una obra maestra del cine, pero también es un retrato demoledor también sobre los fundamentos del capitalismo, la manera en la que las responsabilidades y los culpables iban diluyendo en una cadena interminable de personas y cómo se iban quedando al margen de la sociedad los afectados por todos los cambios económicos que se estaba viviendo en la sociedad. Bueno, que os ha gustado, ¿no? La verdad es que la película sí te gusta, pero es como si te pasa un
tren por encima. Es verdad que te deja así, pues casi sin palabras, ¿no? Vas sufriendo todas las desgracias que les van pasando a los protagonistas, pues lo mal que les tratan, todas las dificultades que atraviesan. Afortunadamente el final luego deja un pozo de esperanza, porque si no es lo que hemos comentado con algunas películas que a veces son difíciles de tragar, y esta te deja tantas reflexiones y tantas cosas pendientes o dudas y preocupaciones que sí, que a mí me ha gustado, pero realmente ha sido como eso, como si me pasara un tren por encima. Bueno, es una obra maestra de la cinematografía, pero además tiene este retrato social tan demoledor. La historia es la historia de un tipo que regresa a su casa después de cumplir condena en prisión, pero cuando va a volver a ver a los suyos, que llevan generaciones viviendo en esa misma tierra, se encuentra con la frustración que supone ver cómo están siendo todos expulsados de sus tierras para escapar del hambre y de la pobreza. La familia al final tiene que emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar una oportunidad en California, la tierra prometida. Solo se va encontrando decepciones por el camino, con alguna otra alegría, pero claro, el retrato, el problema es que es válido para entonces, pero es válido para nuestros días, sobre todo cuando uno se imagina a grupos de refugiados, de migrantes, atravesando frontera tras frontera en busca del sueño del dorado, y el desprecio que sufren de algunas personas, y es aterrador, ¿no? Bueno, y luego también tiene partes para hablar de la figura también de la mujer, ¿no? Dentro de esta precariedad laboral, de un clima social pues también muy difícil, en especial también para las mujeres, pero es verdad, yo creo que ayuda también a empatizar, y es una bofetada, la verdad, para el espectador. Luego hay una cosa que es interesante, porque la película está basada en la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira, y John Steinbeck hizo muchas crónicas sobre la Gran Depresión, es decir, muchas de las historias que probablemente cuenta son reales, y también te das cuenta de cómo, pues la reflexión que hace el personaje de Henry Fonda, dice, es que parece que solo nos quieren aniquilar, nos quieren expulsar, y es verdad que hay un rechazo de la propia población americana contra sus propios conciudadanos, que no dejan de ser gente en situación económica muy desfavorecida, y que lo único que quieren es trabajar para poder dar de comer a sus hijos, para poder sobrevivir, tener unas condiciones de vida dignas, y sin embargo se enfrentan, salvo con de pronto la amabilidad de determinadas personas sueltas, en general se enfrentan con un mundo hostil que les rechace, que se lo pone cada vez más difícil cuando no intenta aprovecharse de ellos y de su situación desesperada, ¿no? Sí, yo creo que relata muy bien ese miedo a la pobreza, ese rechazo a la pobreza por si te acercas mucho y te acaba impregnando, ¿no? Y se ve muy bien, pues eso, cómo se margina a las personas que sufren la pobreza. Claro, la Gran Depresión, estábamos leyendo la crisis del 29 fue una crisis económica mundial, se prolongó durante la década de los 30, fue antes de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la mayor parte se extendió a muchísimos países, pero afectó profundamente a Estados Unidos, y se ha utilizado siempre como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial, pero también de cómo se puede ver reducidos todos los valores de una sociedad que se ve abocada a ese gran desastre económico. Y nos encontramos como, por ejemplo, sistemáticamente, esto viene además muy bien recogido, cómo se van degradando los derechos y la protección de los trabajadores. Oiga, ¿pero qué demonios está usted diciendo? En este papel lo pone bien claro, dan buenos jornales y además necesitan braceros. Está bien, sigan, nadie se lo va a impedir. Sí, pero ¿qué me dice de eso? No quiero enfadarle, sigan. Un momento, amigo, ha sido usted el que ha empezado a hablar. No puede callarse ahora. Ahí dice que necesitan 800 braceros. Usted dice que no. Uno de los dos miente. ¿Cuántos de ustedes tienen ese papel? Yo tengo uno. Vamos, díganme. Yo tengo uno. Sí, yo también lo tengo. Míralo. Yo también. ¿Y eso qué demuestra? Ahora lo verá. El papelito amarillo. Buscan 800 peones. ¡Muy bien! Y ese hombre necesita 800. Y entonces imprime 5.000 papeles como este que habrán visto 20.000 personas. Y quizás... Esta es una de los momentos que me parecen más demoledores, como acuden llamados por un anuncio, por un recorte, por una fotografía en una hoja, por una publicidad en una hoja impresa, y acuden a la llamada de un puesto de trabajo que han visto miles de personas que, como ellos, huyen de la desesperación ante ese reclamo
reclamo y dices, claro, las cosas, oye, se han vuelto más tecnológicas, pero no han cambiado tanto, ¿no? La manera en la que acudimos a estas llamadas. Es una imagen demoledora, más allá de todo lo que cuenta la película, que es tristísimo, ¿no? Y de hecho esta escena y algunas otras también evidencian muy bien y retratan muy bien cómo digamos funciona el capitalismo en su versión más salvaje, ¿no? En cómo se aprovechan de, digamos, la necesidad de las personas por un trabajo, también la huelga, cuando hay una huelga de trabajadores, como les empiezan a pagar más dinero por hacer el trabajo, pero en cuanto se acaba la huelga les vuelven a pagar lo mínimo para que no se mueran de hambre, todo esto. Pero de lo que decía antes, hay algo que a mí me llama la atención de esta película, y es que son los propios norteamericanos haciéndoselo a ellos mismos. Y yo me estaba imaginando, digo, ahora mismo se produce un poco esa actitud hacia los inmigrantes en determinados países, incluso a veces un poco aquí en España. Claro, la Gran Depresión fue un momento en el que realmente la economía se colapsó y la hambruna y los problemas se generalizaron, pero aquí se está dando ahora mismo con otros seres humanos sin esas condiciones. Si realmente volvemos a tener una gran crisis, da un poco de miedo pensar que estos comportamientos se pueden generalizar. Arizona le da la bienvenida. ¿A dónde se dirigen? A California. ¿Cuánto van a estar en Arizona? Lo que tardemos en cruzar. ¿Llevan plantas? No, señor, ninguna. Está bien, sigan y no se detengan. Eso queremos. Bueno, Las uvas de la ira es una película que me ha gustado siempre mucho. El libro me fascinó cuando lo leí. Creo que es una explicación básica de cómo el capitalismo engaña a la gente para llevarla a donde no quiere ir. Primero te roba y luego te engaña, ¿no? Ese momento en el que ve la familia el papelito de están buscando gente para recoger naranjas en California y dice, bueno, ¿por qué cuando llegan y no tienen trabajo, dice, pero ¿por qué iba nadie a mandar tantos papeles si no necesitan a esas personas, ¿no? Y no se da cuenta de que lo único que quieren es mano de obra barata. Es un comportamiento que ahora vemos como naif, pero tenemos tantos ejemplos que ahora siguen pasando, que en realidad es lo mismo y nos lo siguen haciendo de diferentes maneras, pero nos lo siguen haciendo. Esto podríamos engancharlo con cómo se ganó el Brexit, ¿no?, en la siguiente película, que nos siguen engañando. El capitalismo siempre ve la forma de engañarte para llevarte donde tú no quieres ir y donde sí quiere ir él. Oye, en la cafetera, como pasan cosas, estamos escuchando, claro, suena el telefonillo. Pachi Freites, buenos días. Hola, buenos días. Oye, qué privilegio, qué gustazo, cómo nos gusta verte, Pachi, que además ha venido cargado de galletas, de café, de encargos de Mamen Páez. Claro. Porque estuviste actuando el fin de semana y te fue a ver Mamen. Sí, Mamen vino desde Sevilla para ver la función. Y entonces estuvisteis, creo que quemando la noche. Estuvimos quemando la noche, efectivamente. Pues llegas en el día perfecto, porque hablando como estamos de Las uvas de la ira, que es una película absolutamente excepcional, y tú la has visto, ¿no? Sí, la he visto. La he visto. Hombre, es un gran mazazo, porque la película es un mazazo tremendo. Pero bueno, el autor, John Steinbeck, él no es el primer trabajo que hacía hablando de este tipo de temas. Él además ya había hecho algunos trabajos periodísticos hablando sobre la desigualdad social y de hecho la mayor parte de sus novelas siempre tocan este tema. Pero yo creo que como Las uvas de la ira no hizo nada tan tremendo y sobre todo algo que se pueda extrapolar al día de hoy de una manera tan precisa. Eso es aterrador, ¿no? Porque además te das cuenta no solamente de lo poco conscientes que somos, claro, viendo ese retrato que dices, bueno, es la Gran Depresión, colapsó el mundo y Estados Unidos quedó, pero te das cuenta de la cantidad de situaciones que son perfectamente asimilables a cosas que estamos viviendo. Si le cambias los nombres a los protagonistas, les pones nombres marroquíes y hablas de la recogida de la fresa, estás haciendo un retrato absoluto de la situación en la que viven miles de personas, ¿no? Y como hay una parte de la sociedad que miramos para otro lado. Pero también, ¿no te da la impresión de que nos han cambiado los valores en los últimos años muchísimo? No sé si es porque a la gente le da la impresión como de que puedes ser tú el patrón. Y entonces, o nos han convencido, y entonces eso ha introducido un elemento peligrosísimo en la sociedad. Sí, yo siempre he pensado que todos aquellos años en los que atábamos los perros con longanizas
nos cambiaron la mentalidad en este país, pero desde la raíz. Y yo creo que una persona de clase obrera ganase tanto dinero y pudiese comprarse o dar la entrada para un BMW, yo creo que eso nos hizo cambiar el clic y decir, bueno, pues en España también existe el sueño español como en Estados Unidos el sueño americano. Yo también puede que yo también pueda. Entonces, aunque luego la vida te devuelva a la casilla de salida, siempre dejas esa ventana abierta de decir, yo puedo llegar a ser aquel empresario, yo puedo llegar a ser aquel patrón. Entonces, lo de los 900 euros de salario mínimo, a lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen razón. Y al final acabamos aceptando como propio un discurso que nunca fue nuestro. Sí, está la gente acudiendo masivamente o diciendo que va a acudir masivamente a la manifestación del domingo a reivindicar, no se sabe muy bien, una cosa así como un tanto etérea, y hemos visto como nadie sale, esto lo dice María muchas veces, nadie sale a defender la reforma, a luchar contra la reforma laboral. No se moviliza en la sociedad en la calle. O el Día del Trabajador, cada vez sale menos gente. ¿Qué nos ha pasado? Ya nos pensamos que no somos trabajadores o que no estamos en esta situación, ¿no? Pues nos ha pasado que nos están incluyendo en la opinión pública, en la agenda social, temas que en realidad a nosotros no nos incumben en nuestra vida personal. A nosotros lo que nos preocupa es el paro, la corrupción, la economía. Nos preocupan temas sociales como la sanidad, la educación. La sanidad y la educación han crecido, por ejemplo, en preocupación entre la ciudadanía, pero no parece que importe a la agenda política, no parece que importe a los políticos que nos ponen la bandera de España para no tener que hablar ni de sanidad, ni de educación, ni de derechos laborales, porque seguimos arrastrando la precariedad laboral desde hace años, desde esa crisis, no hemos salido de la crisis. Sin embargo, pues mientras nos tendrán entretenidos con una bandera que es muchísimo más fácil, pero yo confío en la conciencia social en que despertemos. ¿No crees que la esperanza viene un poco... Lo único que está contrarrestando el gran discurso, la hegemonía esta intelectual, se está rompiendo solamente desde la perspectiva de la mujer? Es la gran esperanza, ¿no?, para el cambio. Absolutamente. Bueno, yo creo inequívocamente que la única solución, el único camino que puede llegar a funcionar hoy en día para salir de este embrollo en el que estamos, la llave de ese camino la tienen las mujeres, lo tengo clarísimo. Y además, volviendo otra vez a las uvas de la ira, el final de la novela, que no aparece en la película, al final de la novela aparece una especie como de metáfora que ilustra muy bien lo que acabas de decir, porque al final la hija embarazada, por supuesto, una mujer, pierde el hijo como consecuencia de las condiciones lamentables en las que se encuentra, y acaba dándole su leche a un anciano que se está muriendo de hambre. Es de nuevo una mujer la que representa la gran esperanza de ese colectivo de gente olvidada. Sí, que es una metáfora brutal que, sin embargo, en la película está más dulcificado el final, queda más abierto a así un mensaje un poco más sutil, pero en el libro creo que es absolutamente demoledor, ¿no? Bueno, pues que de hecho es que el libro se prohibió. El libro se prohibió y estuvo boicoteado durante muchísimo tiempo, porque claro, daba un relato y una caligrafía, o sea, un mensaje de lo que eran los Estados Unidos en aquel entonces, que evidentemente al tío Sam no le interesaba en absoluto que se diera. Y luego la imagen del patrón sin escrúpulos, ¿no? Que, claro, dices, bueno, es que existen así. Que existen, están alrededor y unos son más visibles que otros, pero cuando se desenvuelven en espacios en los que hay una gran pobreza y una gran necesidad, cada vez tienen menos escrúpulos, ¿no? Te das cuenta de los abusos. Sí. Eso en la película queda magistralmente retratado. Absolutamente. Y además Steinbeck en su novela deja que esa especie como de héroe, que es el protagonista de la novela, utilice la violencia para defenderse, y no solamente permite que la utilice, sino que encima él como autor le absuelve. Le absuelve, e incluso nosotros como lectores le absolvemos también, porque es tal el nivel de miseria y de repugnancia que produce ese tipo de patrón, que hasta cuando tú lees la novela comprendes que a ese hombre no le quede más remedio que recurrir a la violencia para poder salir adelante. Sí, es muy curioso porque llegas a tener mucha más simpatía
por él, que responde además con mucha contundencia, que por otros personajes que son, digamos, más sutiles y que no se meten en problemas y que pasan y dices, estás esquivando, se están aplastando, y no estás reaccionando, ¿no? Sí, además es que es un personaje que viene desde fuera, vuelve a la familia, durante el tiempo en el que continúa dentro de la familia en ese viaje interminable de Oklahoma hasta California. Él vuelve a formar parte de la familia, vuelve a defender la familia, que es otro de los grandes mensajes de la novela, que la unión hace la fuerza y que la unión es lo único que puede hacer que un colectivo salga adelante. Pero al final de la novela vuelve a tener que marcharse otra vez como si fuera una especie como de pescadilla que se muerde la cola, que al final siempre está el exilio. Y luego está el retrato de la América de la posdepresión. Es una película de los años 40, pero donde te das cuenta de la diferencia entre la Norteamérica de la propaganda cinematográfica y la que les va parando en todas las fronteras de todos los estados. Sí. Sigan adelante, no se detengan, solo pueden atravesar esto. Entonces te das cuenta de otra América, ¿no? La América profunda y la América derrotada por la Gran Depresión. Pero también te da una idea de, ese es el país de la libertad, el que se decía el país de la libertad, ¿no? Exactamente, sí. Paradójicamente, ese es el país de la libertad. Y el único oasis que encuentran es el oasis estatal. Cuando llegan al campamento en el que, bueno, es una administración del Estado que tiene una serie de trabajos y que ofrece una serie de oportunidades y una serie de derechos garantizados frente a los de... Claro, a Steinbeck le acusaban con el dedo y le llamaban comunista. Porque ¿qué es eso de que sea el Estado el único que te vaya a garantizar un mínimo de seguridad, un mínimo de bienestar? En aquellos años aquello era puro anatema. Tú eres un rojo. Venidos con nosotros. La fruta ya está madura. 2 días más y tendrán que pagar 5 centavos o tal vez 7. No vendrá nadie. Ahora cobran a 5 y es todo lo que les importa. Pero en el momento en que se acabe la huelga, dejarán de pagar a 5. Y dentro de nada os echarán de aquí. Lo tienen todo bien planeado. Y cuando se acabe la cosecha os quedaréis sin trabajo y otra vez a mendigar por ahí. Pero ahora pagan a 5 y es lo único que entienden. Sé perfectamente lo que va a decir mi padre, que no es asunto suyo. Sí, eso es verdad. Hasta que no reciba un golpe no verá claro. ¿Cómo un golpe? Si no nos quedaba ya comida. Y esta noche hemos cenado. No mucho, pero algo ha sido. ¿Crees que mi padre va a renunciar a comer por unirse a unos compañeros? Rosa Sharon necesita leche. ¿Crees que mi madre va a dejar morir de hambre a su nieto porque unos hombres griten delante de una reja? Tom, aprende como yo estoy aprendiendo. Yo tampoco veo claro, pero trato de encontrar la verdad. Hola, Cafetera Resistencia, Fernando, María. Soy Vidari desde el norte. Tengo una edición de Las uvas de la Sira en DVD muy interesante. Está comentada por Diego Galán, el que fue director de cine, y en el que viene un detalle muy importante. Nos cuenta cómo en esta versión de la historia de las uvas de la ira se introdujo un cambio estructural muy importante en lo que es la estructura argumental. Y es que se invierte el orden cronológico del relato. En vez de presentar a la familia al principio viviendo en un campamento del gobierno y más tarde trabajando en duras condiciones, como nos cuentan en el libro, invierten el orden. Y esto no es casual. En aquella época estaba llevándose a cabo el plan económico, el New Deal de Roosevelt, y aquí se nos cuenta cómo, invirtiendo el orden y poniendo que la familia llega al final a un campamento del gobierno, se puede dar a la sociedad la idea de que los problemas del pueblo se pueden solucionar mediante la intervención del gobierno. A veces la manera de contar una historia, con su estructura, su orden, no es casual, sino que, bueno, pues son distintas maneras de llegar a la misma situación. El autor de la novela admitió el guión, admitió la historia, decía que se respetaba la denuncia social, pero ya veis cómo pequeños detalles le dan un toque especial a la manera de contar una historia. Bueno, un saludo desde el norte. Sí, ¿no? La propia estructura hace que se presente el relato de una manera o de otra. Sí. Fíjate, la verdad es que yo no recordaba ese detalle, pero ahora que lo dice, efectivamente así es. Sí. En todo caso, a mí la película, yo la verdad es que no la recordaba, la había visto hace un montón de tiempo y ahora cuando la he vuelto a ver, la película es prodigiosa en todos los sentidos. Pues los actores son absolutamente maravillosos, el retrato social que hace es demoledor, la fotografía es espectacular, tiene la pátina esta del cine de los años 40 también, que tiene una singularidad especial, ¿no? Pero las críticas de los oyentes ha sido una película bastante bien acogida
y es muy interesante. Por cierto, que para la semana que viene, Pachi, que no sé si la has visto, hemos elegido la película Brexit. No. Es una película del año pasado, aunque pone fecha de 2019, pero yo creo que estaba en HBO, en las plataformas, aunque ya creo que está circulando por todas partes. Ajá. Pero es una película que cuenta el transcurso de la campaña de propaganda para pedir el voto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, desde la perspectiva de los que pedían la salida del Reino Unido, ¿no? Y montan un equipo de publicitarios que se encarga de llevar esas ideas, recoger una serie de sentimientos entre los ciudadanos y plasmarlas en la reacción contra la Unión Europea. Es absolutamente espeluznante. ¿Cómo se pueden manejar los sentimientos de la gente para conducirles electoralmente? Y cómo, tocando 3 o 4 teclas, hay una gran metáfora en la película que comentaremos la semana que viene, pero que nos tiene que servir también de atención para los tiempos que estamos viviendo. El autor de toda la estrategia es un tipo que dice que no deja de escuchar un run run en la sociedad, que nadie más está escuchando. Habla de el auge del fascismo, de cómo está escuchando ciertas cosas, las críticas a los inmigrantes, los derechos laborales perdidos, la pérdida también de el orgullo nacional. Y entonces dice, solo había que coger ese run run, articularlo bien y plasmarlo en una campaña publicitaria. Recoge ese rum rum y consiguió darle la vuelta a las encuestas y que ganase la salida de la Unión Europea, que unos meses antes era impensable. A nadie se le ocurría que podía ganar. Y es aterrador, porque estamos viviendo un tiempo también muy complicado, ¿eh? De todas estas cosas, cuando vemos estas películas de las últimas semanas aquí en la cafetera, sí, da un poco de pánico. Sí, desde luego que da pánico. De todas maneras, a mí todo lo que tiene que ver con el Brexit es una de las cosas que más miedo me dan. Sobre todo porque realmente nadie, lees, escuchas las voces más autorizadas sobre el tema, y es que en realidad nadie tiene la verdadera idea de si eso se materializa, cuáles pueden ser las verdaderas consecuencias. Además que, sí se pueden prever, que van a ser terribles, pero lo que no se puede prever es hasta dónde pueden llegar. Y que es evidentemente que a los países más débiles como el nuestro, porque nosotros lo somos enormemente, cuando Europa se constipa, a nosotros nos sale un cáncer, pues las consecuencias que puede tener para nosotros, a mí de verdad me producen verdadero pánico. Hoy, por cierto, hay una reunión del gobierno, hay un anuncio, se abren plazas de empleo público precisamente relacionado con fronteras, con tal, todo para poder afrontar el Brexit, porque hay una gran incertidumbre sobre de qué naturaleza de problemas estamos hablando. Nadie sabe muy bien exactamente las consecuencias, ¿no? Pero, bueno, Las uvas de la ira, la película elegida esta semana para el Videoforum, y además con la compañía de Pachi Freites, que es un auténtico privilegio, y nos encontramos en esa película algunos momentos que son verdaderamente maravillosos. Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces... ¿Entonces qué, Tommy? Ya no importa, porque yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños. Cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré. Buenos días, Resistencia. Solo quería hacer una apreciación sobre la película y si podemos abrir debate mejor sobre cómo es la película perfecta para enseñarle a toda esta gente que durante las épocas de crisis dicen es que la responsabilidad individual, la gente que pide créditos, los que viven por encima de sus posibilidades y que cargan siempre esa responsabilidad sobre nosotros, sobre la clase trabajadora, sobre la gente que intenta vivir lo mejor que puede con los pocos recursos que tiene, y que aún así que se le intenta engañar para que asuma cosas que no son capaces de pagar en su vida porque nunca van a tener esa capacidad, porque los de arriba lo tienen todo. Y sin embargo, a esos los obvian. Nunca se hace hincapié en esa gente, en esos empresarios que sobornan a los políticos, solo en los políticos, o en esa gente que está viviendo a costa de nuestro trabajo. Entonces,
En esas épocas en las que los politólogos, los todólogos de las tertulias se llenan la boca diciendo que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, habría que reponer esa película todas las semanas en televisión española. Un saludo a Resistencia. Ya dice Mamen Páez, estoy viendo que dice, publica en internet que tienes que llevar la novela, Pachi, al Teatro del Barrio. Tienes que interpretarla. Oye, que no es ninguna tontería, que estaría... Hombre, la novela es un poco compleja, pero a lo mejor... No sé si hay obra de teatro de Las uvas de la ira. No sé si está llevado al teatro. Yo, por lo menos aquí en España, no lo recuerdo. Pero es maravilloso. Oye, que has estado en el Teatro del Barrio, pero has parado ahora. Sí, o sea, eran porque, unas semanas. Sí, en realidad fueron 3 días en dos fines de semana. Lo que pasa es que, bueno, es que el Teatro del Barrio funciona así. El Teatro del Barrio no es un teatro convencional, es una cooperativa. Entonces el Teatro del Barrio lo que siempre intenta es dar voz a muchas compañías diferentes, que mucha gente pueda mostrar su trabajo, y eso permite a su vez que el precio de las entradas sea asequible para el bolsillo de todos, lo cual a mí me parece absolutamente fenomenal. Pero bueno, a nosotros nos ha servido para dar a conocer nuestro espectáculo. En 1940, manuscrito encontrado en el olvido, y sobre todo para testarlo con el público y darnos cuenta de la acogida tan absolutamente increíble que ha tenido. La verdad es que no nos lo esperábamos bajo ninguna de las maneras, y bueno, pues gracias a Dios en abril volveremos toda la Semana Santa. Mira que lo intentamos, llegamos ya tarde. Qué desastre, sí, qué desastre. Bueno, pero es que mi hija se ha quedado sin verla. Sí, ¿verdad? Mi hija tampoco la ha podido ver, cantidad de amigos míos, un montón de gente llamando por teléfono, bueno, ¿cuándo la podemos ver? ¿Cuándo la podemos ver? ¿Cuándo la podemos ver? Y... Porque era, a lo mejor algunos oyentes, no lo saben, era un relato de la novela de Los girasoles ciegos. Exactamente, uno de los 4. Este concretamente es el segundo, que vamos, a mí me parece el más terrible, pero el más hermoso de todos. Yo creo que los que habréis leído la novela recordaréis la historia de esa pareja, jovencitos que huyen de Madrid cuando Franco iba a entrar ya en Madrid, huyen hacia el norte, ella está embarazada y el parto les sorprende en una cabaña en los altos del Parque Natural de Somiedo, y bueno, y todo lo que sucede desde ese parto y todo lo que tiene que vivir ese pobre chaval de 18 años hasta el final, que no lo voy a contar. Pero bueno, volvéis de todas formas a hacerlo, y también habéis abierto ahí una línea muy interesante. ¿Y qué tal estás tú, Pachi? Oye, qué alegría me da verte, de verdad. Qué gustazo, y además estamos aquí saboreando el café y las galletas de Mamen Páez, que por cierto las galletas son de jengibre. Tienen ahí un regustillo que es sabroso. Yo ya me he metido medio paquete. Ahora voy a tener que hacer deporte. Medio paquete. Oye, pero has visto que hoy te he sacado los mejores croissants. Sí, estos están buenísimos. ¿Qué tal estás? Pues la verdad es que estoy muy bien, estoy contento. El año pasado trabajé muchísimo, y ahora se estrenan 2 series que grabé el año pasado. Una se llama Secretos de Estado, que se estrena este próximo miércoles en Telecinco. Y pues, ¿el miércoles en Telecinco? Este miércoles, sí, en Telecinco, y a finales de febrero creo que se estrena ya también Monte Perdido, otra serie para la 1. Así que bueno, no puedo estar más contento. Y tienes el teatro, acabas de terminar de hacer esto. Exactamente, y bueno, y de aquí a mes y medio empiezo a grabar también otra serie que se llama Madres, para Telecinco. Así que no paras. ¿Qué pasa? No, que dure, por favor. Bueno, que dure. María también se ha quedado sin ver la obra, estaba también muy enfadada. No sé, sí, ha sido culpa mía, no, ¿verdad? Porque yo me comprometí a llamar. Estaba triste, no estaba enfadada. Estaba enfadada conmigo porque yo dije, no, yo llamo, yo hablo con Pachi. Y entonces día antes dije, ay, no llama a Pachi, voy a llamarle a Pachi. Pero si se les han agotado las entradas también es buena señal. Así que es buena señal que no hayamos podido ir. Es que fue tremendo, ya os lo digo, que hasta mi hija se ha quedado sin poder verla. Es que nos pillamos los dedos todos. Bueno, por lo menos a algún oyente de la cafetera nos consta que la ha visto, y que las críticas son maravillosas, así que enhorabuena, y nos alegramos un montón. Oye, qué bien que te hayas venido, como me gusta verte, Pachi. Pues sí, claro, es que os tenía que traer el café y las galletitas de Mamen. Pues creo que hace un año
desde que viniste, Pachi. ¿Sí? ¿Hace un año ahora? Porque quise recuperar una de las fotos que hicimos cuando vino aquí al estudio. ¿Has estado viendo fotos antiguas? Sí. Eso nunca es una buena idea. Que sí, que María.es. sí. Que sí. Y entonces quise buscar una y es justo prácticamente de hace un año, más o menos por estas fechas, sí. Mira, o sea que has clavado ahí la fecha, sí. Una vez al año. Bueno, una vez al año no hace daño. Pues a lo mejor habrá que institucionalizarlo como mi visita anual. Claro, es tu desvirtualización. Pero claro, lo que pasa es que un año más cansados, un año más... En fin, que no. Bueno, no me pongo pesimista. No, pesimista porque nos encanta no. verte en todo caso, pero bueno, a ver si recuperamos las noches de Malasaña. Y nos vamos por ahí paseitos y de vinitos. Por supuesto, hombre, yo la patrullo con asiduidad, ¿eh? No, ya me imagino, ya. Es difícil seguiros la pista. Malasaña nunca duerme. Es alucinante. Nunca mueve. Sí. No, es verdad. Nunca duerme. Es verdad. Siempre hay cosas que hacer en Malasaña. En Malasaña pasaron unas cosas curiosísimas. Una noche en el Pepe Botella, de pronto pasó por la puerta y vi a Juan Carlos Monedero leyendo un libro. Sentado en el bar, así, leyéndose una novela que pasé y le dije, Monedero, pero ¿qué? O sea, ¿tú crees que es el lugar adecuado? No, es que no hay bibliotecas, no está pasando nada en Venezuela. Entonces, así, en fin. Madre mía. Sí, pero oye, Pepe Botella pasan cosas muy raras en Malasaña. Está cambiando muchísimo. Está cambiando, claro, yo es que como Malasaña... La noche de Ana Turpin, vamos a contar esto, por favor, porque es que aquello, aunque ya dimos algunas pistas por entonces, pero en una noche nos fuimos a tomar un vino, de pronto me llaman Enrique Quesada y Pachi Freitez, oye, que estamos por Malasaña, venga, bájate y tal. Noche improvisada. Absolutamente improvisada. Y nos vamos a tomar una cervecita y decíamos, bueno, una cervecita y nos vamos para casa. Pero de eso, bueno, vamos a pedir un poquito de queso, venga, un poquito de queso. Y de pronto aparecen... Luisa Gabasa. Sí, estábamos en la Taberna de Limón. En la Taberna de Limón. Sí, Luisa Gabasa, una actriz, una histórica de la... No sé si le gustaría que diga esto, pero... Junto a Ana Turpin, que es muy amiga suya, y que son amigas de Pachi Freitez, que las conoce. Bueno, acabamos a las 4 de la mañana, en el único bar que quedaba abierto, que era un bar de fritanga terrible, de los que se te pegan las manos en la barra... tomando vino revenido, y entonces Luisa Gabasa cantando en francés, ya no quedaban prácticamente luces en el local, una luz cenital de estas que caen desde el techo en la oscuridad total, el olor a fritanguilla y el vino, se subió a cantar en francés y todos, bueno, mamamos como piojos. Como piojos. Fue una noche histórica. Sí, pero entonces, parecía una canción de Sabina. En aquel momento, bueno, en fin. Sí, la estampa era de una canción de Sabina. Sí, qué noche, pero bueno, nada, nos encanta que vengas, Pachi. Así que vamos a degustar con calma el café, pero también hoy, como era el día del Videoforum y habíamos elegido esta película para comentar, pues es un día de lo más apropiado para también que participe todo un... Pregunta por aquí qué libro leía Monedero. No pues te acuerdas, ¿no? No me acuerdo, pero no lo sé. Dicen, a ver si al final estaba leyendo 50 sombras de Grey. Bueno, Monedero era un bohemio. No sé si después con todo el paso de la tele y todo esto habrá cambiado mucho, pero seguramente, en fin, podría haber sido eso o Simón de Beauvoir. Que nos vamos a marchar. Que muchísimas gracias a todos de corazón. Muchísimas gracias por vuestro cariño y por vuestra compañía hoy comentando esta película. ¿Hay algún mensaje más todavía? Buenos días, Resistencia. Las uvas de la ira es un retrato libre de toda vacuidad posmoderna, en la que se nos narra cómo, a través de la explotación capitalista, la especulación de la tierra y la esclavitud velada del trabajo asalariado, se empieza a tejer entre los perdedores de la partida una especie de hilito de Ariadna que toda la vida se ha llamado conciencia de clase. Bien, la respuesta del sistema a esta conciencia se traduce, primero, en rebajar el sentimiento de pertenencia de clase. El protagonista siempre hablaba de nuestra gente. Y lo reducen al de pertenencia a la familia, consiguiendo así dividir al personal. Segundo, organizar el exceso de demanda de empleo, para rebajar los salarios y tener garantizado el esquilolaje. Y por último, montajes policiales, o las nuevas fake news, para justificar la respuesta fascista y represora por parte de las élites. La novela, que no la película, acaba con una oda al colectivismo y a la organización socialista del trabajo,
aunque la película consigue institucionalizar un poco la moraleja, concediéndole al gobierno la tutela sobre este colectivismo, es decir, la socialdemocracia frente a la autogestión. Nada nuevo bajo este sol. Bueno, pues tiene mucha razón también Villasur. Bueno, Las uvas de la ira, la película elegida esta semana. La semana que viene, ya lo sabéis, Brexit es la película que vamos a analizar en el Videoforum Cafetero y que nos vais a agradecer de verdad porque es una extraordinaria película. Pilar, María, Pachi, gracias, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.